En el mundo occidental se tiene presente que la laicidad es un valor positivo, que garantiza la libertad de creencias, el respeto a la diferencia, la tolerancia y muchos otros valores esenciales para la convivencia entre personas con distintas convicciones religiosas o filosóficas. Lo anterior no impide que en algunos países con una amplia tradición laica, estos valores puedan decaer ante la llegada de gobiernos de corte conservador. En la actualidad, el régimen de laicidad está siendo cuestionado por todo tipo de movimientos religiosos fundamentalistas o integristas, a los cuales les gustaría imponer su visión del mundo al conjunto de la sociedad. Tenemos el caso de Turquía, donde el Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk ha denunciado el clima de amenazas a las libertades civiles que reina en su país con el acoso a la oposición y a los medios de comunicación críticos. Ante las quejas de la Unión Europea por la deriva autoritaria del gobierno del islamista Partido de Justicia y el Desarrollo, AKP por sus siglas en turco, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha dicho: "No nos preocupa lo que piensen en la Unión Europea, no tienen ningún derecho a darnos lecciones de democracia". De igual forma, en Francia los ataques perpetrados a la revista Charlie Hebdo en enero de este año muestran la intolerancia de grupos religiosos fundamentalistas en contra de la libertad de expresión y el derecho a la blasfemia. En Rusia, el régimen de Putin, en conjunción con grupos ultraconservadores, religiosos e incluso médicos, promovió la criminalización de la homosexualidad. Mientras que en el Medio Oriente, el Estado Islámico efectúa prácticas genocidas, crucifixiones, decapitaciones, matanzas en masa, esclavización y venta de mujeres y niños. En nuestro país el Estado laico no escapa a este tipo de transgresiones. En tiempos relativamente recientes, algunos gobernadores consagraron sus entidades al cuidado de divinidades católicas. Esta pasión de los políticos por promover convicciones religiosas como alternativa a la crisis de valores de las sociedades modernas es un claro atentado a la laicidad y a las libertades de los mexicanos. Bienvenidos nuevamente entonces a República Laica. Estamos con este tema de la laicidad en el mundo y particularmente hoy tenemos grandes invitados de América Latina a los cuales vamos a aprovechar. Está el profesor Luis Antonio de Acuña de Río de Janeiro, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Juan Esquivel, que viene también de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, y Néstor da Costa del CEIL, que es el centro... ¿Cómo se llama? El Centro Latinoamericano de Economía Humana. Exacto, perdón, en Montevideo, Uruguay. Los tres grandes especialistas del tema de la laicidad en América Latina, así que pues comencemos. ¿Cómo ven ustedes la laicidad en América Latina? ¿Avanzando? ¿Retrocediendo? ¿Cuál es su perspectiva del asunto? Luis Antonio, a ver, dinos. Bueno, a mi juicio es una situación muy contradictoria, porque de un lado hay un avance muy fuerte de la secularización de la cultura, ¿no? Eso es muy importante. En mi país eso es muy veloz, es la secularización de la cultura. Pero de otro lado me parece que en Brasil y también en otros países de América Latina hay una tentativa de freno de la secularización de la cultura. Y más que eso, de expresión jurídico-política de nuevos valores, de nuevos padrões de comportamento, de nuevas formas de vivir, ¿no? Así que un gran embate entre la secularización de la cultura, de un lado, y de otro lado, el freno a la correspondiente laicización del Estado ocurre en el ámbito del Estado y también en los medios de comunicación social. Eso, vamos a regresar a ese punto, pero además en el contexto brasileño donde vemos que hay una creciente pluralización de creencias, ¿no? Cada vez hay menos católicos, cada vez hay también más creyentes en distintas confesiones, ¿no? Sí, eso es verdad. En Brasil, en 1960, por ejemplo, como 95% de la población se declaraba católica. Sí. Hoy son 2/3. Ahora, solo 2/3, alrededor de 60 y sí, tantos por ciento. 66%. Sí. Es mucha gente, claro, pero el sí, decréscimo es inmenso. Los sociólogos de la religión en Brasil dicen que el tema principal de esa disciplina académica, por así decir, es
el declínio del catolicismo. Exacto. El declive del catolicismo. Sí. Exatamente. Okay. Mas, por outro lado, há crescimento muito grande de religiões evangélicas, não? Sí, Pentecostales, sí. dominantemente. Sí. Pero também uma proporção muito grande de gente que não se declara religiosa. Sí. Ou que tem formas de relação com o sagrado, que sejam distintas, particulares, ou não institucionalizadas, ou são céticas, agnósticas, incluso ateias. Não? Ateias, claro. E isso é mais forte em uns estados e umas cidades do que em outras. Muy bien. Y en Uruguay, obviamente, todos tenemos como referencia, así como los españoles, nos decía María del Mar, tienen envidia a México en algunas ocasiones, nosotros le tenemos envidia, por lo menos algunos de nosotros, a Uruguay, porque lo vemos tan laico, tan, digamos, con tantas políticas públicas que benefician al conjunto de la población, que nos parece un modelo. Pero, ¿ustedes cómo lo viven, Néstor, en Uruguay? Sí, tenemos un modelo fuerte de laicidad, muy heredado del modelo francés, donde en 1919 ya tuvimos separación Iglesia-Estado, separación real. Sí. Y concreta. La Iglesia Católica no recibe ningún tipo de subvención ni transferencias económicas del Estado uruguayo, y en los hechos es una institución de la sociedad civil, que tiene la posibilidad de pronunciarse públicamente, pero no pasa de eso, no ejerce un nivel de poder sobre el Estado, y además no solo no lo ejerce, sino que ha decidido explícitamente no ejercerlo. La semana pasada nombraron un cardenal en Uruguay, que es el segundo en la historia, y en su discurso de Asunción en Montevideo decía: nosotros no pretendemos ninguna hegemonía cultural ni política, simplemente queremos ser un actor más que contribuya a la construcción social uruguaya, ¿no? Y creo que de alguna forma que la Iglesia Católica, que un cardenal católico diga eso, de alguna forma demuestra cómo funciona una sociedad que logró encontrar el lugar para lo político con independencia de lo religioso. Como todo modelo siempre tiene matices, aspectos a mejorar, etcétera, que quizá en algún momento ese envión de separación Iglesia-Estado se transformó en un prejuicio antirreligioso, pero en los hechos genera la posibilidad de libertad muy amplia y de poca incidencia formal de la Iglesia Católica y otros cultos religiosos en la política. Y es importante que las propias instituciones eclesiásticas hayan asumido, digamos, ese modelo cultural, ¿no? De la laicidad, ¿no? Digamos, conozco pocos casos, recuerdo una carta de los obispos franceses en ese sentido también, ¿no? Así que es llamativo, ¿no? Evidentemente es curioso, se explica en el contexto de la historia particular del Uruguay, pero es curioso que la Iglesia haya asumido ya hace tiempo que ese es su lugar, y que ahora lo explicite ampliamente, ¿no? Bueno, y en Argentina, que se parece y no se parece mucho a México, se parece porque creo que Paraguay, México y Argentina son los países en donde ha permanecido un número de católicos todavía relativamente importante, y sin embargo al mismo tiempo también en Argentina, como en México y otros lugares, han avanzado en muchas medidas, digamos, seculares, laicas, en materia de distintos tipos de derechos, ¿no? Sí, me parece que se perciben procesos que son convergentes aunque tienen tiempos distintos. Si uno analiza la última década, hubo aprobación de normativas y implementación de políticas públicas que claramente estuvieron destinadas a ampliar derechos civiles y a reconocer... ¿Como cuáles? Para que la gente, digamos, sepa de qué estamos hablando. Se aprobó la ley de matrimonio para personas del mismo sexo, incluso la adopción de hijos para parejas homoparentales. Y esto a nivel federal, ¿no? A nivel federal. El Congreso Nacional aprobó esas legislaciones, hay programas de educación sexual, de salud reproductiva. También en el plano educativo, digamos, ha habido avances en términos de garantizar contenidos científicos en las discusiones sobre educación sexual. Ahora, estos avances en términos legislativos muchas veces no tienen el correlato a la hora de la implementación de las políticas, porque ahí tiene que ver con la predominancia de una cultura política de largo arraigo que tiene rasgos confesionales, que se plasman no solo en la utilización de universo de símbolos y lenguajes, sino también la apelación a las instituciones religiosas, y también ¿A qué te refieres con esto? Con lenguajes de los dirigentes políticos que siguen hablando en nombre y buscan referencias religiosas para legitimarse, digamos. Un caso concreto, cuando se discutió la ley justamente del matrimonio para personas del mismo sexo, incluso aquellos que estaban a favor
utilizaban recursos diciendo que Jesús, pobre, estaría a favor de las minorías sexuales en este caso. Ok. O sea, Ya utilizaban- entendemos lo que por cultura política quieres decir, ¿no? O sea, usan todavía lenguaje religioso para implementar o para empujar medidas laicas, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, también la cultura política refleja cierta idiosincrasia de implementar las políticas utilizando a actores e instituciones religiosas a la hora de llegar como espacios legitimados para llegar a la sociedad civil, es decir, utilizar esas instancias intermedias a la hora de pensar la política pública. O sea, entonces ahí tenemos ciertas tensiones, porque por un lado la normativa prevé un tipo de aplicación de la legislación y la cultura política, que tiene otro arraigo y que tiene otros tiempos, genera enfrentamientos. Y la política pública, de alguna forma, es el punto de intersección y de tensión entre una normativa y una cultura política. Claro. Y en Brasil, por ejemplo, hay algunos retos que esa cultura política todavía presenta, ¿no?, a la laicidad brasileña. Estoy pensando en esta grupos parlamentarios evangélicos, lo que en Brasil le llaman bancada evangélica, que de alguna manera presenta un reto importante a la construcción de un Estado laico, ¿no? ¿O cómo se ve en Brasil esto? Em geral, se diz que o grande inimigo da laicidade são esses grupos evangélicos, fundamentalistas, não inimigos do avanço, da secularização da cultura. Eles participam de diferentes partidos políticos, mas se unem quando se trata de aprovar uma lei ou de impedir a aprovação de uma outra lei, e incluso de bloquear uma política pública no âmbito do executivo. A mi juicio, esse não é o verdadeiro problema. Okay. Isso é chamar muita atenção para esse aspecto, que, como se faz sempre em Brasil, é uma maneira de desviar a atenção do problema principal. Mira, porque essa bancada evangélica, como chamamos, não? Sim. Esse grupo de pressão evangélico, são 80 deputados. Para 80 mim, de quantos? aí é que está, 80 de 413. Ah, ok. Portanto, para mim, o problema são os outros, Claro 300 e muitos. Que no presentan, Claro. no se presentan como religiosos y sin embargo pueden estar vehiculando. Exatamente. Estão, em la maioria, vinculados à la tutela da Conferência Nacional de los Obispos Católicos de Brasil. Ah, ok. Isso é o principal problema. E esse bloque majoritário, não, é que dá a sustentação objetiva para a defesa dessas posições. Por exemplo, em 2013, 2014, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados era exatamente desses dirigentes evangélicos e que tinha como sua plataforma impedir a liberdade religiosa, impedir que em las escolas públicas se discutiam questões como, por exemplo, a diversidade de gênero e coisas assim. Não? O temas sobre sexualidad y libertad sexual probablemente, ¿no? Perfectamente. Sí, sí. Portanto, em Brasil, creio que incluso no ambiente acadêmico, Sí. subrayar a importância que existe, não? Sí. Desses grupos evangélicos pentecostales que são inimigos da secularização da cultura, que são de facto, não é? É uma maneira de deixar em la sombra, Claro, se diz assim, en la sombra, en la claro, sombra, de ignorar Eso. o no tomar en cuenta Eso. o no Y hacer caso ¿Quién de... tiene el verdadero poder Claro. en el campo religioso, incluso para influir sobre el campo político? Ah, ok. Por ejemplo, cualquier cura de un municipio tiene una línea directa con el intendente municipal. Ajá. Cualquier obispo de un estado tiene una línea directa con el gobernador. Claro. Y un cardeal con el presidente de Y la eso República. no se dice, ¿no? Y Eso no solo se dice, como tampoco se dice que los evangélicos pentecostales precisam mostrar sua identidade no campo político. Ajá. Não? Sí. E para muitos brasileiros, laicos inclusive, eles têm o direito de fazer isso. Claro. Não?
igual que cualquier otro, Así. nada más que aquí hay un problema como de definición y de identidades, unas más ocultas que otras, ¿no? Sí, así Ok. es. Y de representaciones también, ¿no? Ajá. Porque, digamos, en algunos casos, muchos de esos legisladores ingresaron al Parlamento a través de un partido como el PTE o el PMDB y demás, o sea que el ingreso al Parlamento tiene que ver con una identidad política, pero después, a partir de la pertenencia al ámbito parlamentario, se constituye esa bancada. Entonces ahí hay también una cuestión de representación y de identidad. Y eso me lleva a otra pregunta. Los partidos políticos en lugares como Uruguay, lo dudo mucho, ¿va? Pero, o en Argentina, ¿tienen alguna especie de cuota en la que participan gente de distintas iglesias o religiones o no? No necesariamente, no pasa por ahí, digamos. No, en Argentina yo creo que sería inimaginable la constitución de una bancada religiosa en el Parlamento, por más que lo religioso pueda permear las decisiones parlamentarias. Pero permea por la mayoría esta que dice Luis Antonio. Claro, quizás. pero lo que pasa es que también las identidades políticas en Argentina son están más consolidadas. Digamos. El peronismo, el radicalismo son partidos de largas tradiciones. Sí. Entonces, de hecho, un país con una fuerte impronta católica en las decisiones y en la sociedad política y en el mundo de la política, sin embargo, nunca ha tenido éxito un partido demócrata cristiano, por ejemplo, en Argentina. Sí, Es decir, sí, el es peso de curioso. las identidades políticas es mucho fuerte más fuerte todavía. y en todo caso se canaliza al interior de ellos la tentativa de grupos religiosos de influenciar o de llevar adelante sus ideas, ¿no? Sí. Y en Uruguay, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son los retos? Porque a lo mejor son completamente distintos, ¿no? Sí, ¿o no? quizás los retos en Uruguay son un poco distintos porque el modelo está muy consolidado y aceptado por los distintos actores. Sí. Entonces los retos de la actualidad son cómo dar cabida a la diversidad sin excluir. Ok. O sea, que es muy laico al final eso, ¿no? exactamente, es parte de la laicidad hasta como definición, si quisiéramos. Sí. Entonces, el modelo uruguayo fue construyendo una especie de segregación de todo lo religioso hacia lo privado, que prácticamente no podía haber ni un monumento público que fuera religioso. Eso fue cambiando progresivamente y hoy hay como en visiones opuestas entre las personas que entienden que lo religioso sigue teniendo que estar en lo privado, que no puede haber nada en lo público, y quienes que reclaman que de la misma forma se reconoce una diversidad de conductas sexuales, raciales, étnicas, etcétera, se reconozca la diversidad de lo religioso como un asunto no oculto de la vida de la sociedad, sino también presente, pero sin esa pretensión de hegemonía que decíamos hace un rato, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un corte, una pausa y regresamos después de la pausa para seguir platicando sobre estos temas.